Damos inicio al tema de equilibrio iónico, parte 1. Es necesario retomar conceptos como ácidos y bases. Ya en el curso de Fundamentos de Química 1, nosotros hemos definido ácidos y bases de acuerdo a la teoría de Arrhenius. Arrhenius establece que un ácido es aquella sustancia que en solución acuosa libera iones hidrógenos, también llamados protones, mientras que una base es aquella sustancia que en solución acuosa libera iones hidroxilo u oxidrilo. Pero en este tema vamos a ampliar con otras teorías que surgieron posteriormente y ampliaron los conceptos de ácidos y bases. Así, por ejemplo, la teoría de Bronsted-Lowry define un ácido como aquella sustancia capaz de ceder protones, mientras que una base es aquella sustancia capaz de tomar protones. Esta teoría incorpora la constante, digamos, o el concepto de constante ácida y constante básica. Y mucho más importante, define los llamados pares ácido-base conjugado. Entonces, de manera resumida, porque este ejemplo lo vamos a ampliar en la próxima diapositiva, vamos a ver acá el amoníaco se comporta como una base y el agua se comporta como ácido. El amoníaco al tomar un protón se convierte en un ácido y el agua al ceder un protón se convierte en este caso una base. Es decir, que yo acá voy a tener un par ácido-base conjugado, donde el amoníaco es la base y el amonio es su ácido conjugado. Mientras que en el caso del agua, el agua es el ácido y su base conjugada es el ion hidroxilo. La teoría de Lewis amplía el concepto y también el sistema en el cual se puede definir ácidos y bases. No solamente condiciona el estado acuoso, sino extiende a que un sistema puede interactuar en fase gaseosa. Entonces, un ácido define aquella sustancia capaz de aceptar pares de electrones, mientras que una base es aquella sustancia capaz de ceder o donar pares de electrones. Así, por ejemplo, el trifluoruro de boro, vemos que es una sustancia donde el átomo central es el boro y se encuentra deficiente en pares de electrones para cumplir la regla del octeto. Es decir, que constituye un octeto incompleto. Mientras que, en este caso, el trifluoruro de boro se comportará como ácido de Lewis. Frente al amoníaco, donde observamos que el nitrógeno tiene su octeto completo, pero tiene un par de electrones de no enlace dispuestos a compartirlos con el boro a través de un enlace coordinado dativo. Entonces, en este sentido, se establece un enlace entre el boro y el nitrógeno, dando lugar entonces a las definiciones antes mencionadas. Bueno, ampliaremos el concepto de lo que es un par conjugado. Entonces, de acuerdo a la teoría de Bronsted-Lowry, dijimos que una especie, una sustancia básica se define como aquella capaz de tomar protones y una especie ácida como aquella capaz de ceder protones. En este caso, el amoníaco va a tomar un protón de parte del agua para dar lugar al ion amonio. Lo hace a través de un enlace también coordinado dativo por la presencia del par electrónico del nitrógeno de no enlace. Y el agua, al ceder un protón, da lugar a su base conjugada ion hidroxilo. Entonces,
El agua tiene la particularidad de ser, que lo vemos también en la diapositiva próxima, en detalle, es una especie que puede comportarse de acuerdo a la sustancia con la que está interactuando como ácido o como base. En este caso está actuando como un ácido. Entonces, siempre vamos a hablar de pares conjugados de acuerdo a la teoría de Bronsted-Lowry. El amoníaco acepta un protón y se convierte en el ion amonio. Entonces, este es el par conjugado base-ácido. Y el ácido tiene su base conjugada, que es el ion hidroxilo. Algunos ejemplos, otros ejemplos que vamos a citar aparte del que hemos mencionado recién. Bueno, este es el que hemos desarrollado recién. Acá vamos a ver, por ejemplo, que el ácido, lo conocemos como ácido clorhídrico, está actuando frente al agua, está reaccionando con el agua, y en este caso el agua actúa de base, donde el ácido cede un protón al agua, que está tomando un protón, para dar lugar al ion hidronio, que va a ser el ácido conjugado del agua, y convirtiéndose en ion cloruro, que va a ser la base conjugada del ácido. Es decir, que el ácido ha cedido un protón y se ha convertido, ¿sí?, en su base, ha dado origen a su base conjugada, cloruro. Y el agua frente al ácido clorhídrico actuó de base y al tomar un protón se ha convertido en el ácido conjugado, que es el ion hidronio. Un tercer ejemplo es el ácido acético, que va a ser un ácido bastante trabajado y analizado en este tema. El ácido acético libera un protón, ¿sí? El agua actúa como base, una base débil, toma ese protón, dando lugar al ion llamado acetato, y el ion hidronio. El ion acetato es la base conjugada del ácido acético. Por eso observamos base 1 conjugado de ácido 1. Y el ion hidronio es el ácido conjugado del agua, en este caso ácido 2 conjugado de la base 2. En cuanto a los términos débil y fuerte, los aclararemos en diapositivas posteriores. Es necesario detallar el comportamiento que presenta el agua, teniendo en cuenta que todos los sistemas que estamos empezando a estudiar en este tema son sistemas acuosos, es decir, que el solvente es el agua. Entonces, el agua tiene una particularidad muy importante, que es una sustancia anfótera. ¿Qué es una sustancia anfótera? ¿Qué significa que el agua sea anfótero? Anfótero es aquella sustancia que puede actuar como ácido o como base. Rápidamente lo vimos recién en dos ejemplos anteriores. Entonces, para ello vamos a analizar un poco la ecuación, ¿sí?, de la autoionización, el equilibrio de autoionización. Para eso tenemos dos moléculas de agua, para representar en este caso el equilibrio de autoionización, que da lugar a iones hidronio y a iones hidroxilos. Entonces observemos que el agua acá simultáneamente actúa como base y como ácido. Es decir, que esta molécula de agua, al comportarse como base, está tomando un protón de la otra molécula del agua. Si está tomando un protón, se está convirtiendo en ion hidronio, que va a ser el ácido conjugado de esta base. Mientras que esta molécula de agua ha cedido un protón, por eso está actuando como ácido, dando lugar a ion hidroxilo,
que va a ser la base conjugada del ácido débil. Entonces, así como veníamos representando constantes de equilibrios para sistemas, ¿sí?, en equilibrio, porque la autoionización presenta, es un estado de equilibrio, porque dentro de lo que nosotros vamos a definir como electrolitos, ¿sí?, el agua es un electrolito débil, que quiere decir que tiene una ionización parcial. ¿Qué quiere decir? Que no toda la especie de agua libera, ¿sí?, cuando nosotros tenemos el sistema acuoso, parte de las moléculas del agua están en forma ionizada. Por eso es que está alcanzando un estado de equilibrio. Y este equilibrio tiene asociada una constante de equilibrio, como la venimos trabajando hasta ahora, donde va a ser el cociente entre los productos, que en este caso representan los iones que hay en solución, sobre la molécula de agua al cuadrado. Pero nosotros, ¿qué habíamos establecido en el tema anterior? Que la molécula del agua, por ser un solvente, su concentración es alta, o sea que prácticamente permanece constante. Es por eso que si despejamos la molécula de agua al cuadrado, todo esto termina siendo una constante y es lo que nosotros llamamos K sub W, del término water, por eso se llama KW, K water le dicen habitualmente. Entonces, la constante del agua va a quedar expresada como el producto de la concentración de los iones hidroxilos por la concentración de los iones hidronios. Y como ya sabemos, la constante de equilibrio, cualquier constante de equilibrio depende de la temperatura, el valor del K water a 298 Kelvin corresponde a un valor de 1 por 10 a la menos 14. Continuando entonces, tenemos que la constante del agua nos quedó, dijimos, como el producto de las concentraciones molares de los iones hidronio y de los iones hidroxilos. Entonces, cuando tenemos agua pura, o sea que estamos en una solución denominada neutra, las concentraciones de los iones hidronio y de los iones hidroxilos son iguales, y ambas serán igual a la raíz cuadrada de la constante, simplemente porque si tenemos x y x al cuadrado, despejamos x y nos queda esta raíz. Vemos que, como se dijo recientemente, varía el valor de la constante con la temperatura y en consecuencia varía la concentración de los iones hidronios e iones hidróxidos. Pero podemos estar en sistemas que no son neutros, podemos estar en sistemas llamados ácidos y bases. Es decir, que vamos a encontrarnos en 3 zonas de trabajo, muchas veces habitualmente en el laboratorio, en sistemas de soluciones ácidas, donde la concentración de los iones hidronios va a ser mayor a la concentración de los iones hidroxilo, soluciones neutras ya mencionado anteriormente, y soluciones básicas donde la concentración de iones hidronios es menor a la concentración de los iones hidroxilos. Vamos a presentar un ejemplo para ver cómo trabajamos con estos sistemas. Entonces, tenemos una solución amoniacal de uso como limpiador doméstico que tiene una concentración de 2,5 por 10 a la menos 3 molar en iones hidroxilos. Y el problema nos pregunta que calcular la concentración de los iones hidronios. Como el sistema está trabajando cuando se omite una temperatura, ténganlo en cuenta que estamos trabajando a 25 grados centígrados.
salvo que les especifiquen otra temperatura. Entonces, tomando la constante, el K-Water a 25 grados, donde sabemos que es 1 por 10 a la menos 14, despejando la concentración de iones hidronios, reemplazando el valor de la concentración de los iones hidróxidos, podemos conocer la concentración de los iones hidronios. Y acá que podemos observar que la concentración de los iones hidronios, ¿sí?, es menor a la concentración de los iones hidroxilos, con lo cual estamos diciendo que la solución es básica. Bueno, teniendo en cuenta que las concentraciones de iones hidronios e iones hidroxilos, habitualmente con los que se trabajan en sistemas acuosos en la práctica, son concentraciones muy bajitas, valores muy pequeños. Por eso resulta poco práctico trabajar exclusivamente con valores de concentración. En ese sentido, se propuso una escala práctica, que es la escala de pH. Así, fue necesario definir el pH como matemáticamente menos el logaritmo de la concentración de hidronios, también llamados protones, recuerden. Y a partir de esa definición nosotros podemos despejar la concentración de protones como 10 a la menos pH, ¿sí? Es un despeje matemático, este signo pasa para acá y la inversa del logaritmo en base 10 sabemos que es 10 elevado. En igual sentido, se define el menos logaritmo de la concentración de hidroxilo como pOH. Sabemos entonces que de ahí la concentración de hidroxilos es 10 a las menos pOH. Ahora bien, ¿cómo podemos contemplar la escala, ¿sí?, y la relación entre el pH y el pOH? Entonces, a partir de la constante de equilibrio del agua, ya definida en diapositivas anteriores, aplicando menos logaritmo en base 10 en ambos términos y propiedades del logaritmo, nos quedaría menos logaritmo de KW igual a menos logaritmo de iones hidroxilos más, ¿sí?, recordemos que el producto de logaritmo es la suma, más menos logaritmo de la concentración de iones hidronios. Por definición, nos quedaría pKW igual a pOH más pH. Y a 25 grados centígrados sabemos que pKW va a ser igual a 14, pH y pOH, dependiendo de acá, digamos, el valor que pueda llegar a tomar. Llegamos a la relación que pH más pOH es 14, ¿sí? Es decir, que si yo tengo un pH de 8, quiere decir que el pOH va a ser 6. Si yo tengo un pH de 4, sé que el pOH va a ser igual a 10, con lo cual si nos vamos a valores de pH 4, quiere decir que estamos teniendo concentraciones de iones hidronios de 10 a la menos 4, frente a pOH de 10, donde la concentración de iones hidroxilos es 10 a la menos 10. Entonces fíjense con ese ejemplo que yo les planteo, en un sistema donde el pH es igual a 4, yo voy a ver que la concentración de iones hidronios es mucho mayor que la concentración de iones hidroxilos. Así, si pensamos en una concentración de pOH 3, quiere decir que la concentración de iones hidroxilos va a ser 10 a la menos 3, mientras que la concentración de iones hidrógenos va a ser 10 a la menos 11. Entonces, de esta manera podemos trabajar con las relaciones de pH y pOH. Entendiéndose que siempre la escala que vamos a usar nosotros va a ser la escala de pH,
¿m? Indirectamente sabremos el valor del pOH, si así lo quisiéramos conocer. Entonces, la escala de pH generalmente va entre 1 y 14, notándose tres zonas bien marcadas. Una zona ácida, que es la zona que está por debajo de 7, una zona básica, que es la zona que está por arriba de 7, y la zona neutra, que corresponde a pH 7. Y así, a modo de ejemplo, se propuso una serie de sustancias que están dentro de los valores establecidos en esa escala. Bien, a la hora de medir el pH, ¿cómo podemos determinar el pH en el laboratorio? Dependiendo del tipo de análisis que nosotros querramos hacer y dependiendo del tipo de grado de exactitud en la determinación del pH, existirán distintos tipos de instrumentos o formas de medida. Así, por ejemplo, en una medición semi-cuantitativa donde nosotros queremos aproximar para una sustancia, por ejemplo, el valor, es habitual usar el papel indicador de pH, que vienen en distintos formatos. ¿En qué consisten estos papeles indicadores? Consisten en una graduación de colores que le corresponde un valor determinado de pH. Entonces, a la hora de poder determinar el pH de una sustancia de manera aproximada, se cortan tiritas de estos papeles indicadores, se sumergen en las sustancias analizadas y luego el viraje de color es aproximado a la tabla de colores para poder aproximar en qué valores de pH se encuentra la sustancia. Mientras que cuando el análisis es cuantitativo, es decir, queremos determinar con mayor exactitud el valor de pH de la sustancia analizada, se usan los pHímetros. Los pHímetros vienen pHímetros portátiles, los pHímetros de mesa, existen distintos modelos y ellos cuentan con un electrodo combinado, que consiste en un electrodo de referencia. Ese electrodo de referencia tiene un potencial estable, un valor conocido, y el electrodo indicador, que se emplea justamente para medir la concentración de iones hidrógenos, ¿sí?, que nos va a permitir determinar con ese valor de concentraciones de protones, a través de una variación de potencial que me indica entre estos dos electrodos, tema que se verá más adelante en electroquímica, podemos determinar el pH de la solución. Bueno, vamos a dar a continuación una serie de ejemplos donde podemos aplicar el concepto de pH y pOH. En el primer ejemplo se plantea la lluvia ácida, sabemos que es un factor ambiental adverso, nos da un pH de 4,82. A partir de ese valor nos piden la concentración de los iones hidrógenos. Entonces, a partir de la definición de pH y despejando la concentración de iones hidrógenos, vamos a poder determinar que la concentración de los iones hidrógenos para ese pH se encuentra alrededor de 10 a la menos 5. En el ejemplo 2 tenemos una solución de hidróxido de sodio cuya concentración de iones hidroxilos es 2,9 por 10 a la menos 4. Nos podríamos adelantar sabiendo que esta es una sustancia básica, porque es un hidróxido. Entonces es de esperar que el pH calculado para esta concentración esté dentro de la zona básica indicada en la escala anteriormente, es decir, por arriba de 7. Lo veamos. Definimos el pOH. El pOH es igual a menos el logaritmo en base 10 de esta concentración y nos da un valor de 3,54.
A través de la relación obtenida en la diapositiva anterior y despejando en este caso el pH, nos da un valor de 10,46, es decir, que estamos por arriba del pH neutro, es una solución básica. Bien, vamos a hablar sobre la fortaleza de las sustancias ácidas y básicas. Hay una clasificación de electrolitos en cuanto a la fortaleza para ionizarse. Entonces, se encuentran los electrolitos fuertes y los electrolitos débiles, denominándose electrolitos fuertes a aquellas especies que se ionizan completamente en medio acuoso. Es decir, que sus constantes ácidas serán mucho mayor a 1 y no alcanzan estados de equilibrio. Entre algunos de los ácidos y bases fuertes que podemos citar se encuentran el ácido perclórico, el ácido clorhídrico, son los hidrácidos básicamente, a excepción del sulfídrico, por ejemplo, ácido nítrico, ácido sulfúrico. Dentro de las bases fuertes se encuentran las conformadas por los metales alcalinos, algunos de los metales alcalinos térreos, mientras que los ácidos y bases que son denominados electrolitos débiles serán especies que se van a ionizar de forma parcial, estableciéndose, mejor dicho, un equilibrio en fase acuosa. Entre algunos ejemplos que podemos citar se encuentran el ácido acético, va a ser muy nombrado, muy mencionado en estos ejemplos, el ácido cianhídrico, el ácido fluorhídrico, los ácidos orgánicos, otro ácido orgánico como el ácido, en este caso, propiónico, mientras que las bases débiles se encuentran el hidróxido de amonio, sabemos que es una base inorgánica, y dentro de las bases orgánicas se encuentran las aminas. Bueno, resumiendo algunas características de electrolitos fuertes y electrolitos débiles, podemos decir que los electrolitos fuertes se disocian o ionizan el 100%, son buenos conductores de la electricidad y las reacciones de ionización ocurren en un solo sentido. Así, por ejemplo, una base fuerte como el hidróxido de potasio se ha disociado completamente en fase acuosa, es decir, no quedando ninguna de las especies de hidróxido de potasio sin disociar. Otro ejemplo dentro de los ácidos polipróticos que veremos más adelante en detalle, se encuentra el ácido sulfúrico, donde tenemos prácticamente toda la concentración de iones hidrógenos en solución, así como toda la concentración de los iones sulfatos en solución. Mientras que un electrolito débil no hay una disociación del 100%, se disocian en un pequeño porcentaje, son muy pocos conductores, ¿sí? Muy pocos conductores o prácticamente no conductores, y su reacción de ionización es reversible, es decir, que alcanzan estados de equilibrio. Entonces, por ejemplo, el ácido carbónico se ioniza parcialmente, dando lugar a iones protones, iones carbonato, y quedando especies de ácido carbónico en el sistema acuoso sin ionizar. Otro ejemplo, ya visto anteriormente, el caso del hidróxido de amonio. El amoníaco en este caso reacciona con el agua para dar iones iones amonio, iones hidroxilos, quedando especies de amoníaco en el sistema sin ionizar. Acá brevemente se representa en una forma gráfica cómo serían las especies o cómo se encontrarían las especies en un sistema acuoso, teniéndose que si nosotros tenemos un electrolito fuerte como un ácido, en medio acuoso, fíjense que este diagrama de barra me informa que toda la especie se ha disociado, se ha ionizado, dando
digamos, estequiométricamente la misma concentración. Mientras que en un ácido débil, parte de esta especie queda sin ionizar y las barritas que representan las concentraciones de los iones es lo que se ha logrado ionizar. Bueno, presentamos en esta diapositiva, vamos a analizar la fuerza relativa de los pares conjugados ácido-base. Observemos que en la columna de la izquierda tenemos una serie de sustancias que tienen carácter ácido, pero la fortaleza de ellos cambia. En este sentido, aumentan desde abajo hacia arriba, teniendo una zona de ácidos fuertes y ácidos débiles. Los ácidos fuertes son aquellos que se ionizan totalmente, ya lo dijimos, dando lugar a concentraciones de iones hidrógenos y su base conjugada de acuerdo a la teoría de Bronsted-Lowry. Ahora, las bases obtenidas a partir de la ionización de ácidos fuertes se comportan como bases muy débiles, es decir, que su fuerza básica es despreciable frente al agua, es decir, que no pueden reaccionar con el agua. Mientras que ácidos que son débiles o que tienen una relativa fuerza ácida, al liberar parcialmente los protones, van a dar lugar a bases que son relativamente fuertes, es decir, que van a combinarse con el agua para dar luego concentraciones de iones hidroxilos. Entonces, esta representación que está dada acá es cuando nosotros tenemos un ácido que libera protón y da bases. Estas bases son, repetimos, débiles, porque provienen de ácidos fuertes. Mientras que estas bases van a ser fuertes porque han provenido de ácidos débiles. Es por eso que podrán remover protones del agua, por eso la flecha que indica, podrán remover protones del agua al combinarse con el agua para dar su ácido correspondiente. A continuación vamos a desarrollar algunos ejemplos con el fin de calcular el pH de distintos sistemas acuosos. Vamos a comenzar con el cálculo de pH para electrolitos fuertes, tanto ácidos como bases. Entonces vamos a considerar una concentración de 10 a la menos 3 molar. Algunos de los casos que podemos tener son los que están recuadrados como ácidos fuertes y la ecuación que me representa la ionización completa de ese ácido está dado en el recuadro azul. Es decir, que el ácido, en presencia del agua, se ioniza completamente, dando la base conjugada correspondiente del ácido y el ácido conjugado correspondiente de la base. Entonces, al ser una ionización completa, prácticamente la concentración de 10 a la menos 3 molar es la misma tanto para la base conjugada como para la concentración de los iones hidroños, quedándonos entonces que el pH será igual a menos logaritmo de 10 a la menos 3. Calculando matemáticamente nos da que el pH de esta solución es 3. Es decir, que para cualquier ácido fuerte monoprótico, el sistema, digamos, va a ser exactamente el mismo. En el caso de bases fuertes, algunos ejemplos están recuadrados de color rojo, vamos a considerar una concentración 10 a la menos 4 molar, entonces está representado en el recuadro azul como sería
la ionización, disociación completa de esa base, donde el IOH está representando la base en general, donde al ser una base, el agua acá se comporta como ácido, la base toma protones y el agua cede protones. Entonces, si acá tenemos la base, este es su ácido conjugado, y acá el agua al comportarse como ácido tendrá su base conjugada. Al ser nuevamente un electrolito fuerte, las concentraciones van a estar presentes para ambas especies, es decir, que acá será la concentración de iones hidróxidos 10 a la menos 4. Entonces, viendo la definición de pOH y haciendo el cálculo, nos corresponde un valor de pOH igual a 4. Pero debemos expresar la escala de pH. Entonces, aplicando la relación entre pH y pOH, podemos despejar y calcular el pH igual a 10. Bueno, acá vamos a presentar algunos ejemplos de electrolitos débiles y cómo trabajar para determinar el pH de este tipo de sistemas. Las dos tablas que se presentan corresponden a distintas bases que son débiles, con sus constantes básicas correspondientes, al igual que una serie de ácidos débiles con sus constantes ácidas correspondientes. Observemos que las magnitudes de las constantes de equilibrio, tanto de bases como de ácidos, son valores menores a 1, y en muchos casos mucho menores a 1. Pero dentro de esta clasificación de electrolitos débiles también existe una fortaleza de basicidad y una fortaleza de asicidad. ¿Cómo nos damos cuenta para hacer este análisis? En función de las magnitudes de estas constantes. Es decir, que la anilina, que tiene un orden de Kb de 10 a la menos 10 y es una base débil, será mucho más débil, por ejemplo, que la dietilamina, que tiene una magnitud de Kb de 10 a la menos 4. Así también podemos hablar y comparar sobre, si tomamos el ácido acético, que tiene una constante ácida en el orden de 10 a la menos 5, puede ser un ácido relativamente débil frente a la presencia del ácido nitroso, o puede ser un ácido relativamente fuerte frente al fenol. O sea, observando las magnitudes de las constantes, es por eso que hablamos de la fuerza relativa de los ácidos y bases, aún en electrolitos débiles. Bien, bueno, como estos sistemas sabemos que van a alcanzar equilibrios iónicos, y lo van a resolver de la forma que venimos resolviendo hasta ahora los equilibrios químicos, vamos a ver que para un ácido débil, la concentración de los iones hidronios van a ser igual a ese X de cambio que nosotros lo habíamos definido en videos anteriores, ¿sí? Teniendo en cuenta eso, nos va a quedar, van a tener que definir la constante, como la concentración de los productos sobre los reactivos, y teniendo en cuenta el criterio que habíamos definido para poder despreciar y evitar resoluciones cuadráticas, ¿sí? Tener en cuenta la magnitud de la concentración inicial y de la constante. Quedándonos que para los electrolitos débiles, la concentración de los iones hidronios se define como la raíz cuadrada de la constante ácida por la concentración inicial. Teniendo en cuenta la concentración de los iones hidronios, podremos calcular el pH. En el caso de una base, vamos a ver de igual forma que vamos a calcular la concentración de los iones hidroxilo como la raíz cuadrada de Kb por la concentración inicial. De ahí podemos trabajar
de dos formas para conocer el pH. Conociendo esta concentración de iones hidróxidos, ir a la constante del agua y despejar la concentración de los iones hidrógenos. Y de allí el pH como lo hicimos en este caso. O directamente con la concentración de los iones hidroxilos, calcular el pOH y por relación calcular el pH. Vamos a unos ejemplos para clarificar más este concepto, ¿sí? Entonces vamos a verlo a través de un equilibrio. Tenemos un ácido débil, donde vamos a plantear el equilibrio del ácido débil con su correspondiente constante ácida. Es decir, la relación entre las concentraciones de las especies en solución sobre la concentración de la especie que no ha sido ionizada. Entonces, como planteábamos anteriormente en guías pasadas, a un tiempo cero vamos a tener una concentración inicial, C sub 0 o C sub I, como se definió recién en la diapositiva anterior, y al principio no tenemos nada de esas especies. Estoy obviando ya el tiempo de cambio y llegando directamente al tiempo de equilibrio, donde sabemos que parte de la concentración de la especie ha quedado sin ionizar y parte de la concentración del electrolito débil ha ionizado. Entonces, reemplazando estas concentraciones en términos de X en la constante ácida, nos quedaría X al cuadrado sobre C sub 0 menos X. Siguiendo los criterios establecidos anteriormente, podremos despreciar, la variable X en este caso, y nos quedaría X al cuadrado igual a C sub A, a K sub A, por C sub 0, y despejando la potencia nos quedaría la raíz cuadrada de la concentración inicial por K sub A, como se definió en la diapositiva anterior. Conociendo la concentración de los iones hidrógenos, podemos calcular el pH. Entonces, vamos a un ejemplo. Vamos a calcular el pH de una solución de ácido acético 0,1 molar, cuyo dato es la constante ácida a 25 grados centígrados. Entonces, este cálculo de X que acabamos de indicarlo en forma recuadrado sería efectivamente este mismo que estamos observando en este recuadrado celeste. Entonces nos quedaría la concentración inicial, que es igual a 0,1, por la constante ácida, quedándonos una concentración de 1,34 por 10 a la menos 3 y el pH nos da un valor de 2,87. Bueno, vamos a ver un cálculo de pH para una solución de hidróxido de amonio. En primer lugar vamos a hacer un análisis general independientemente de la concentración. Vamos a establecer el equilibrio en ese sistema, expresando las concentraciones en términos de X. Este sistema en equilibrio tiene una constante básica de 1,8 por 10 a la menos 5 a 25 grados centígrados, es decir que reemplazando las concentraciones en el equilibrio en esa constante básica, despejando X, podremos conocer la concentración de los iones hidróxidos, es decir que podemos calcular el pOH, y a partir de ahí el pH. Precisando un valor de concentración, entonces para el mismo sistema, ¿cómo nos quedaría? Para una concentración de hidróxido de amonio de 0,1 molar, obtenemos una concentración de ion hidróxido de 1,34 por 10 a la menos 3 molar, ¿sí? El pOH es 2,86 y por la relación de pH nos queda 11,14, es decir que es un pH dentro de la escala básica como lo es
el hidróxido de amonio. Bueno, también podemos tener sistemas de ácidos polipróticos, es decir, aquellas sustancias, en este caso ácidos, que tienen más de un protón en su estructura, ¿sí? En su molécula. Entonces, la característica importante de este tipo de ácidos es que van a presentar sucesivas ionizaciones y van a tener asociados distintas constantes ácidas. Entonces, por ejemplo, dentro de los ácidos polipróticos podemos citar algunos: el ácido sulfúrico, ácido carbónico, el ácido fosfórico, el ácido sulfídrico. Entonces, estas especies van a ionizarse por etapas. A modo de ejemplo, vamos a presentar la ionización del ácido carbónico. En una primera etapa, un protón del ácido carbónico queda en solución, ¿sí? En este caso, si este es un ácido, nuevamente libera un protón, el agua es la base, toma ese protón, dando lugar al anión bicarbonato y el correspondiente ion hidroño. Su constante ácida relacionada a este equilibrio está expresada como el cociente entre la concentración molar del bicarbonato por la concentración del ion hidroño y la concentración del ácido carbónico. Tiene un valor del orden de 10 a la menos 7. Recordar que acá no está la concentración de agua porque como es el solvente, su concentración es alta y está dentro de este valor ya incorporado. En una segunda etapa, esta concentración, este bicarbonato, sigue ionizándose para liberar su segundo ion hidrógeno. Nuevamente es el ácido, el agua vuelve a ser la base, este ácido libera un protón, el agua lo toma, dando lugar a el ion carbonato y el ion hidrógeno, y teniendo asociada una constante ácida 2, donde será el cociente entre las concentraciones de las otras especies en equilibrio en la segunda ionización sobre la concentración del bicarbonato que ha surgido de la primera etapa. Esta constante tiene un orden de 10 a la menos 11. Observemos que para este tipo de ácidos polipróticos, las constantes ácidas sucesivas a las etapas van a ir disminuyendo. ¿Qué significa? Que el sistema va a estar menos desplazado de izquierda a derecha en las etapas sucesivas de la ionización. Vamos al ejemplo del ácido sulfúrico. Si bien nosotros lo hemos caracterizado como un electrolito fuerte, sabemos que este ácido es un ácido diprótico. Entonces, rigurosamente vamos a indicar las etapas de ionización de este ácido. Al comportarse como un electrolito fuerte, como se lo expresó anteriormente, es porque prácticamente toda la concentración de iones hidroños va a estar dada por la primera etapa. Por eso decimos acá que tenemos una constante ácida muy alta, muy por arriba de 1. Sin embargo, en la primera etapa se ha producido el anión bisulfato, que es el que sigue ionizándose ya parcialmente, o sea, se establece un equilibrio iónico en la segunda etapa, dando lugar al anión sulfato y al ion hidrógeno. Y relacionando o correspondiendo a una constante ácida en el orden de 10 a la menos 2. Cálculos en este tipo de sistemas nos permitirán observar, y lo explicamos en las diapositivas que siguen, que estas concentraciones, ¿sí?, por los valores de las constantes, ¿sí?, menores que se encuentran, estas concentraciones suelen ser despreciables frente a las concentraciones de las especies generadas en las primeras etapas. Bueno, en esta tabla se presentan una serie de ejemplos
de ácidos polipróticos comunes. Entre ellos se encuentran el ácido sulfúrico, el ácido carbónico, recientemente dados como ejemplos, donde ¿qué podemos destacar aquí? Las constantes ácidas, ¿no es cierto? Las constantes ácidas, por ejemplo, si vemos para el ácido sulfuroso, que es un ácido diprótico, va a tener dos constantes, ¿no es cierto? Si observamos para un ácido triprótico, va a tener asociado tres constantes, porque son las tres etapas de ionización que el ácido va presentando a medida que libera cada uno de esos protones. Y lo destacable en esta tabla es observar lo que ya se dijo en la diapositiva anterior, que conforme vamos pasando de una primera a una segunda y una tercera etapa, las constantes van disminuyendo en su magnitud. Es decir, que el sistema en equilibrio está mucho más desplazado en la primera etapa, por el valor, por la magnitud de la constante, que en los equilibrios sucesivos. Bueno, a continuación vamos a presentar un ejemplo de una solución de ácido sulfúrico 0,5 molar, donde nos piden calcular las concentraciones de todas las especies y el pH. Teniendo en cuenta que el ácido sulfúrico es un ácido diprótico, es decir que la ionización va a transcurrir en dos etapas. Una primera etapa, donde el ácido sulfúrico da lugar a el bisulfato o sulfato ácido, que es base conjugada del ácido sulfúrico, y iones hidroño. Prácticamente, como al ser una ionización completa, la concentración de partida del ácido sulfúrico corresponderá a las especies sulfato ácido e hidroños. Ahora bien, la especie bisulfato, ¿sí?, en la segunda etapa, en el segundo etapa de ionización, se comporta como ácido, donando un protón, ¿sí?, tomándolo el agua, porque se comporta como base, y dando lugar al anión sulfato e iones hidroño. Asociado a este equilibrio, vamos a tener una constante ácida A2 del orden de 10 a la menos 2. Ahora bien, la concentración del bisulfato inicial en esta segunda etapa es la que se obtuvo en la primera etapa. Pero en la segunda etapa, al establecerse un equilibrio, parte de esta concentración inicial, ¿sí?, se ioniza. Por eso la vamos a expresar como C sub 0 menos X. Esta concentración sulfato es la que proviene de la ionización del bisulfato, y la concentración de ion hidroño ya tiene una concentración que provino de la primera etapa, más una cierta cantidad que se ioniza, ¿sí?, que se obtiene obviamente a partir de la ionización del bisulfato. Entonces, reemplazando estas concentraciones en la constante de equilibrio 2, nos queda una ecuación cuadrática que podremos resolver y conocer el valor de X. Ahora bien, este valor de X no nos da la concentración completa de los iones hidroños. ¿Por qué? Porque, repito, esta concentración hidroño tiene de la primera etapa una concentración inicial. Este efecto será explicado en el video siguiente del tema de equilibrio iónico y es denominado efecto de ion común. Entonces, la concentración de los iones hidroños totales serán la concentración inicial más la cantidad X que se ha determinado por la resolución cuadrática, dándonos un valor de 0,510 y un pH de 0,29. Nos pedían también las concentraciones de todas las especies. ¿Cuáles son las especies?
ya hemos calculado la concentración de los iones hidronios, que a partir de ahí se calcula el pH. Ahora, ¿cuáles son las otras especies en solución? El anión sulfato, que está indicado como X, su concentración, y es la que se calculó y corresponde a un valor de 1,04 por 10 a la menos 2, y la concentración de los iones bisulfato, sulfato ácido, que prácticamente corresponde a la concentración inicial del ácido. Bueno, a modo de un segundo ejemplo, sin entrar en detalles de cálculos, vamos a ver la ionización por etapas del ácido fosfórico. El ácido fosfórico es un ácido triprótico donde observemos que en su primera etapa de ionización produce el anión y base conjugada llamado fosfato diácido más los iones hidronios con una constante ácida del orden de 10 a la menos 3. Cabe destacar que este anión anión fosfato diácido va a actuar en la segunda etapa como ácido frente al agua, liberando un nuevo protón y quedándonos su base conjugada, que es el fosfato monoácido. Esta sería la base conjugada de este ácido, que es el fosfato diácido. A su vez, este fosfato monoácido, en una tercera etapa de ionización, se comporta como ácido frente al agua, liberando su tercer protón y dando lugar a la base conjugada fosfato más los hidronios. Las constantes ácidas, observemos, que están resumidas aquí las distintas observaciones, vamos a ver que el K sub A1 es mucho mayor al K sub A2 y a su vez mucho mayor al K sub A3. ¿Qué quiere decir? Que el ácido fosfórico cede el primer protón con mucha más facilidad en la primera etapa. O sea, vamos a tener mucha concentración de iones hidronios en la primera etapa con respecto a la segunda y tercera etapa. Y en este sentido, en función de las magnitudes de las constantes ácidas, es generalmente, se establece este planteo, que el cálculo de pH suele aproximarse a la concentración de hidronios de la primera ionización, puesto que en esta primera etapa se aporta la mayor cantidad de los iones hidronios.